Los últimos instantes de Juan Ferrara que hicieron llorar a sus fans. La vida de Juan Ferrara, uno de los actores más queridos y reconocidos del cine y la televisión mexicana, siempre estuvo marcada por la intensidad. Intensidad en sus personajes, en su mirada profunda que hipnotizaba a la cámara, en su voz grave que transmitía autoridad, ternura o dolor según lo exigiera el guión. Pero también intensidad en su vida personal, en su manera de vivir cada momento como si fuera el último, con una pasión que lo distinguía de sus colegas. Por eso, cuando llegó el día en que los reflectores dejaron de iluminar su rostro y el telón cayó definitivamente, millones de admiradores en México, América Latina y el mundo entero sintieron un vacío irreparable. La noticia que estremeció corazones. Era una tarde tranquila, de esas en las que la rutina parece dominarlo todo, cuando de pronto las cadenas de noticias comenzaron a interrumpir su programación habitual. Última hora. Fallece el actor mexicano Juan Ferrara. Bastaron esas palabras para que el silencio se apoderara de miles de hogares. En redes sociales, los mensajes comenzaron a multiplicarse a una velocidad impresionante. No puedo creerlo. Se nos fue un grande. Mi infancia está marcada por sus telenovelas. La noticia se expandió como un eco imparable. Televisoras, portales digitales, estaciones de radio y periódicos dedicaron sus portadas a la figura del actor. No era simplemente la muerte de una celebridad, era la despedida de un ícono, de un referente cultural que había acompañado a varias generaciones. En cuestión de minutos, los fanáticos comenzaron a recordar escenas emblemáticas de su carrera. Fragmentos de telenovelas como Mundo de Juguete o María Isabel reaparecieron en la memoria colectiva. Las imágenes de Ferrara en películas de la época dorada del cine mexicano volvieron a circular. Y, sobre todo, una sensación de tristeza colectiva comenzó a instalarse en el corazón de la gente. Los últimos días de un guerrero silencioso. Detrás de esa noticia impactante había una historia silenciosa de lucha. Durante meses, Juan Ferrara había enfrentado problemas de salud que mantuvo en la más estricta discreción. Era un hombre orgulloso, reservado, que prefería proteger a su familia y a sus fans del dolor que implica ver a un ídolo deteriorarse. Quienes lo conocían de cerca cuentan que, incluso en los momentos más difíciles, mantenía su sonrisa y su ironía característica. Juan no quería que lo vieran débil, relató un amigo íntimo. Si siempre decía que el público lo había conocido fuerte, galán, enérgico, y que así quería que lo recordaran. Sin embargo, esa fortaleza aparente escondía un desgaste inevitable. Su salud comenzó a quebrarse, y aunque seguía mostrando dignidad y serenidad, sus seres queridos sabían que el final se acercaba. En sus últimos días, Ferrara se refugió en lo esencial: la compañía de su familia, el calor de los recuerdos y el cariño de los fans que, sin saberlo, le enviaban mensajes de apoyo a través de redes y cartas. Pasaba largas horas escuchando música clásica, un género que siempre lo había acompañado, y revisando álbumes de fotos donde se veía reflejada toda una vida de éxitos, amores, viajes y aplausos. El momento final, el instante preciso de su partida, fue descrito por los más cercanos como sereno, casi poético. En su habitación, rodeado de fotografías de sus mejores momentos, Juan Ferrara se despidió del mundo con una calma que sorprendió incluso a los médicos. Se dice que antes de cerrar los ojos por última vez, murmuró palabras de agradecimiento. Nadie supo exactamente a quién iban dirigidas. A su familia, a sus fans, a Dios, a sí mismo. Quizá a todos a la vez. Su respiración se fue apagando poco a poco, como una vela que se consume lentamente, dejando un resplandor cálido en la penumbra. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al hecho de que en ese preciso instante México perdía a uno de sus más grandes intérpretes. Para los presentes en la habitación, el silencio posterior fue tan elocuente como desgarrador. No hubo dramatismo exagerado, ni escenas de desesperación, solo un profundo dolor contenido, acompañado por la certeza de que había partido en paz. El llanto de los fans. Si dentro de su hogar reinaba el silencio solemne, en el mundo exterior la reacción fue todo lo contrario. Un torrente de lágrimas, recuerdos
y homenajes espontáneos. Los fans comenzaron a reunirse frente a su casa, llevando flores, velas y mensajes escritos a mano. Las redes sociales se llenaron de fotografías antiguas, de escenas memorables, de frases que alguna vez pronunció en entrevistas o personajes que interpretó. Juan Ferrara fue parte de mi infancia, mi adolescencia y mi vida adulta, escribió una seguidora en Twitter. Me enseñó que la actuación puede conmover y transformar. Otro fan recordó: lo vi en el teatro hace años, y al terminar la función se acercó a saludar a todos con humildad. No era solo un gran actor, era un ser humano cercano. Las lágrimas eran inevitables. No importaba si habían seguido toda su carrera, o solo algunos de sus trabajos más famosos. La noticia conectó con un sentimiento universal de pérdida, de despedida, de fin de ciclo. Era como si México entero llorara a un familiar cercano. Un legado que se vuelve eterno. La fuerza de esos últimos instantes no radicaba únicamente en la muerte de un hombre, sino en la certeza de que su obra lo haría eterno. Cada capítulo de telenovela, cada película, cada entrevista y cada sonrisa quedaban ahora convertidos en testimonio. Los críticos lo describieron como un actor que supo adaptarse a cada época sin perder su esencia. Para muchos, Ferrara representaba la transición entre el cine clásico mexicano y la televisión moderna, un puente entre generaciones. Su capacidad para interpretar papeles de galán, villano o héroe lo convirtió en un artista versátil, respetado incluso por quienes no eran fanáticos del género. El hecho de que sus últimos momentos fueran descritos como tranquilos y agradecidos reforzó la imagen de un hombre que siempre vivió con autenticidad. Para los fans, esa despedida fue coherente con la vida que había llevado. Apasionada, pero serena en su esencia. La carrera de Juan Ferrara y los personajes que marcaron su destino. Hablar de Juan Ferrara es hablar de una de las trayectorias más sólidas y emblemáticas de la televisión y el cine mexicano. Su vida artística fue un espejo de la evolución cultural del país, desde los años de oro de las telenovelas hasta las nuevas producciones internacionales que comenzaron a abrir horizontes a nivel global. Cada papel que interpretó no fue solo un trabajo más, sino un eslabón en una cadena de memorias colectivas que marcaron generaciones. Los primeros pasos, el nacimiento de un actor. Juan Ferrara no llegó al mundo del espectáculo por casualidad. Desde muy joven, mostró inclinaciones artísticas, la fascinación por el teatro escolar, la admiración hacia los grandes actores de la época, la sensibilidad para transformar emociones en gestos y palabras. Se formó en instituciones que, en ese entonces, eran semilleros de talentos. Su paso por la Escuela de Arte Teatral del INBA le dio una disciplina férrea y una visión profunda de lo que significaba el oficio de actuar. No se trataba solo de memorizar diálogos, sino de vivirlos, de encarnarlos con una autenticidad que traspasara la pantalla. Su debut en la televisión fue discreto, pero ya dejaba ver ese magnetismo que lo caracterizaría. La mirada intensa, la voz modulada, la capacidad de apropiarse de un personaje en cuestión de segundos. Directores y productores comenzaron a fijarse en él, intuyendo que allí había un diamante en bruto, el ascenso en las telenovelas. Si hay un género que consolidó a Juan Ferrara como figura fue, sin duda, la telenovela. En los años 70 y 80, cuando este formato vivía un auge en México y se exportaba a toda América Latina, Ferrara se convirtió en rostro recurrente de producciones que alcanzaron altos niveles de audiencia. Mundo de juguete, 1974. Aunque no era el protagonista absoluto, su participación en esta telenovela fue clave para que el público lo reconociera. Su presencia aportaba madurez y solidez a una historia que, en apariencia, giraba en torno a la inocencia infantil. Corazón salvaje, 1977. Aquí se consolidó como galán. La historia, basada en la novela de Caridad Bravo Adams, era un drama cargado de pasiones y conflictos.
Ferrara interpretó a un hombre complejo, atrapado entre el deber y el deseo. Un papel que lo catapultó al estrellato. María Isabel, 1997. Décadas después, ya con una trayectoria consolidada, regresó como figura de peso en una producción que lo volvió a acercar a nuevas generaciones. Su capacidad para adaptarse a los tiempos quedó demostrada. Ya no era el joven galán, sino una figura paternal, sabia, imponente. El cine, un actor versátil. Aunque la televisión le dio fama masiva, Juan Ferrara también dejó huella en el cine. En la década de los 70, cuando el séptimo arte mexicano buscaba reinventarse, él se convirtió en una apuesta segura para directores que querían combinar talento y popularidad. Películas como La Satánica, 1973, y Las Cautivas, 1975, mostraron su capacidad para interpretar personajes oscuros, atormentados, alejados de la imagen del galán perfecto. Ferrara disfrutaba ese contraste. Decía que lo desafiaba como artista y le impedía encasillarse. Su versatilidad fue tal que, a lo largo de su carrera, interpretó desde campesinos humildes hasta empresarios poderosos, desde héroes románticos hasta villanos despiadados. Esa amplitud le permitió construir una filmografía rica, diversa, imposible de reducir a un solo tipo de personaje. El teatro, el espacio sagrado. Para Ferrara, el teatro no era un simple trabajo, era un templo. En entrevistas solía decir que sobre el escenario se sentía más vivo que en cualquier otro lugar. Allí, frente a un público inmediato sin posibilidad de cortes ni repeticiones, encontraba el verdadero sentido de la actuación. Participó en montajes clásicos, desde Shakespeare hasta autores latinoamericanos contemporáneos. Cada función era, para él, una comunión con el espectador. A diferencia de la televisión, donde el actor no ve la reacción del público en tiempo real, en el teatro podía sentir las respiraciones, los silencios, los aplausos. Ese vínculo directo lo fortaleció como artista y lo mantuvo humilde. Sabía que por más fama que tuviera, en el teatro cada noche debía ganarse nuevamente el respeto de quienes lo observaban. El impacto internacional. La figura de Juan Ferrara no se limitó a México. Sus telenovelas fueron exportadas a países de América Latina, Europa y hasta Asia, donde el melodrama mexicano encontraba una audiencia fiel. En Argentina, Colombia y Venezuela, fue recibido como un ídolo, al mismo nivel que actores locales. En España, algunas de sus producciones alcanzaron audiencias notables en la década de los 80 y 90, consolidando su fama más allá del continente. Este alcance internacional hizo que Ferrara fuera considerado un embajador cultural sin proponérselo. Su rostro, sus gestos y su estilo de actuación se convirtieron en una representación de la identidad mexicana en el exterior. Los personajes que marcaron su destino. Cada actor tiene roles que lo definen, que se vuelven inseparables de su nombre. Para Ferrara, esos papeles fueron muchos, pero algunos se destacan con fuerza. El hombre de Bariasta, atormentado de cobrición salvaje. Un personaje que lo convirtió en sinónimo de pasión desbordada y que, hasta hoy, los fans recuerdan como uno de los más intensos de la historia de las telenovelas. El padre protector en María Isabel. Aquí mostró un registro más sobrio, paternal, que conectó con un público diferente. El villano refinado en La Satánica. Un papel que rompió con su imagen de galán y lo mostró como un actor con una gama mucho más amplia. Estos personajes, y muchos otros, marcaron su destino. Lo convirtieron en referente, en punto de comparación, en inspiración para generaciones de actores que llegaron después. La relación con sus colegas y el público. Uno de los aspectos más admirados de Ferrara era su cercanía con la gente. Aunque su porte elegante y su fama internacional podían hacerlo parecer inaccesible, quienes lo conocieron saben que siempre tenía tiempo para saludar, firmar un autógrafo, escuchar una historia. Sus colegas lo describen como un hombre generoso, dispuesto a aconsejar a los más jóvenes, a compartir experiencias sin caer en la arrogancia. Juan no se veía a sí mismo como estrella, dijo alguna vez una actriz que trabajó con él.
Se veía como un trabajador más, como alguien que debía cumplir su papel con respeto y entrega. Esa combinación de talento y humildad lo hizo doblemente querido, no solo por lo que representaba en la pantalla, sino por lo que era fuera de ella. Reflexiones sobre su legado artístico. Analizar la carrera de Juan Ferrara es entender por qué sus últimos instantes conmovieron tanto. No era solo un actor que moría, era un símbolo, un referente cultural. Cada uno de sus papeles construyó un puente con el público, un lazo emocional que se volvió indestructible. Su legado artístico puede resumirse en tres aspectos fundamentales. Versatilidad. Nunca se encasilló. Siempre buscó desafiarse con personajes diferentes. Autenticidad. Cada interpretación era sincera, nunca un gesto vacío. Humildad. A pesar de la fama, siempre mantuvo los pies en la tierra. Por eso, cuando sus fans lloraron al conocer la noticia de su partida, no lloraban solo a un actor. Lloraban a un amigo, a un maestro, a un compañero que había estado presente en sus vidas a través de la pantalla. La vida personal de Juan Ferrara, amores, luchas y secretos del corazón. Si la carrera de Juan Ferrara fue intensa y deslumbrante, su vida personal no lo fue menos. Detrás del actor exitoso y del galán de telenovelas se encontraba un hombre lleno de matices, apasionado, sensible, vulnerable y, en ocasiones, contradictorio. Sus amores, sus amistades, sus batallas internas y las decisiones que tomó fuera de las cámaras influyeron directamente en la manera en que vivió y, sobre todo, en cómo enfrentó sus últimos momentos. Exploraremos ese lado íntimo, humano y profundo de Ferrara. Porque entender al hombre es fundamental para comprender al actor que tanto conmovió al público. Los amores que marcaron su vida. Juan Ferrara siempre fue considerado un galán dentro y fuera de la pantalla. Su porte elegante, su mirada intensa y su forma de hablar lo convirtieron en objeto de admiración para miles de mujeres. Pero más allá de la imagen pública, sus relaciones sentimentales estuvieron marcadas por la pasión, la complejidad y, en algunos casos, el dolor. Primeras historias de juventud. En su juventud, cuando comenzaba a abrirse paso en el mundo de la actuación, Ferrara vivió romances intensos, aunque discretos. Era un hombre que despertaba pasiones, pero que intentaba mantener su vida privada lejos de los escándalos. El amor es algo que no necesito exhibir, dijo en una entrevista. El amor maduro. Con el paso de los años, se involucró en relaciones más estables, algunas con actrices reconocidas de la época. Estos romances, muchas veces bajo la mirada de la prensa del espectáculo, pusieron a prueba su carácter reservado. Aunque los medios intentaban arrancarle confesiones, Ferrara mantenía una línea clara. Lo profesional se mostraba, lo personal se protegía. Amores interrumpidos. No todos sus amores terminaron bien. Hubo rupturas dolorosas, desencuentros y separaciones que lo marcaron profundamente. En más de una ocasión admitió que, como todo ser humano, había cometido errores. Soy apasionado y a veces la pasión me hace actuar sin pensar, confesó. Esos altibajos sentimentales dejaron huellas, pero también le enseñaron a valorar lo esencial, la compañía sincera, el respeto mutuo y la tranquilidad que solo un amor verdadero puede dar. La familia como refugio. Más allá de los romances, su familia fue siempre su gran refugio. Hermanos, sobrinos y parientes cercanos lo acompañaron en momentos de triunfo y de dificultad. Ferrara nunca se cansó de destacar la importancia de la familia en su vida. Decía que, aunque el público lo aclamara, nada se comparaba con la calidez de un abrazo familiar después de una jornada agotadora. En sus últimos días, fueron precisamente ellos quienes lo rodearon, dándole la paz que necesitaba. Las amistades entrañables. En el mundo del espectáculo, donde la competencia y los egos suelen reinar, Juan Ferrara logró forjar amistades auténticas. Actores, directores y productores lo recuerdan como alguien generoso, dispuesto a tender la mano. Uno de sus grandes amigos declaró: Juan tenía algo único. Nunca se alegraba de la caída de otro. Al contrario, siempre estaba ahí para apoyar,
para levantar. Esa capacidad de generar vínculos sólidos lo hizo querido no solo por sus fans, sino también por sus colegas. En la memoria quedan anécdotas de cenas, viajes y reuniones donde Ferrara era el alma. Divertido, conversador, con un sentido del humor que contrastaba con la seriedad de algunos de sus personajes, luchas internas y batallas invisibles. Como todo ser humano, Ferrara también enfrentó batallas internas que muchas veces permanecieron ocultas al ojo público. La presión del éxito. Ser considerado un galán y un ídolo internacional no siempre fue fácil. Había una presión constante por mantenerse en forma, por proyectar una imagen impecable. Esa exigencia a veces lo agobiaba. En entrevistas confesó que, en ciertos momentos, se sintió atrapado por la imagen que los demás tenían de él. La gente me veía como galán eterno, pero yo quería mostrar que era más que eso. Un hombre con miedos, con dudas, con fragilidades. La soledad del actor. Aunque siempre estuvo rodeado de cámaras y público, hubo etapas en que se sintió solo. El éxito, paradójicamente, lo alejaba de una vida cotidiana normal. No podía salir a la calle sin ser reconocido, y esa constante exposición lo llevó a refugiarse en espacios íntimos. Su casa, la lectura, la música, la salud como sombra. En sus últimos años, los problemas de salud se convirtieron en una batalla silenciosa. No era solo el deterioro físico, sino también la carga emocional de sentirse vulnerable. Sin embargo, nunca permitió que esa fragilidad opacara su dignidad. Pasiones más allá de la actuación. Pocos saben que Juan Ferrara tenía pasiones ocultas que lo acompañañaron toda su vida. La música. Amaba la música clásica, especialmente Beethoven y Mozart. Decía que escuchar sus sinfonías lo ayudaba a equilibrar la mente y el corazón. La pintura. Aunque no fue un pintor profesional, en sus ratos libres le gustaba experimentar con acuarelas. Era su forma de plasmar emociones sin palabras. La lectura. Devoraba novelas históricas y poesía. Tenía una biblioteca personal que consideraba uno de sus tesoros más grandes. Estas pasiones le daban equilibrio en medio del vértigo del espectáculo. Le recordaban que la vida era mucho más que fama y cámaras. El hombre detrás del galán. A pesar de su imagen de galán eterno, quienes lo conocieron saben que Juan Ferrara era, en el fondo, un hombre sencillo. Le gustaba cocinar platos caseros, recibir visitas sin protocolos, pasear en lugares tranquilos. Su verdadera riqueza estaba en los detalles. Una conversación profunda, una caminata al atardecer, una copa de vino compartida con amigos. Desde que lo conocí él, claro, la vida no está en las alfombras rojas, sino en los pequeños momentos que se quedan en el corazón, solía decir. Cómo su vida personal influyó en sus últimos momentos. Todo lo vivido, los amores, las pérdidas, las amistades, las pasiones y las batallas internas, influyó en la manera en que enfrentó la muerte. Cuando supo que su salud estaba en riesgo, eligió la serenidad antes que la desesperación. Se rodeó de su familia, valoró a sus amigos y encontró consuelo en la música y la lectura. No hubo quejas, sino gratitud. No hubo miedo, sino aceptación. Su vida personal, con todas sus luces y sombras, le dio las herramientas para despedirse del mundo con paz y dignidad. La vida íntima de Juan Ferrara muestra que, detrás del ídolo, había un hombre profundamente humano. Sus amores, sus amistades, sus luchas internas y sus pasiones ocultas lo definieron tanto como sus papeles en la pantalla. Hemos visto al Ferrara que pocos conocían, el que reía con amigos, el que sufría en silencio, el que se refugiaba en la música, el que amaba intensamente. Ese hombre, complejo y real, es el que explica por qué sus últimos instantes fueron tan conmovedores, porque no se despidió como una estrella distante, sino como un ser humano cercano, vulnerable, agradecido. Homenajes, reacciones y el legado eterno de Juan Ferrara. La muerte de Juan Ferrara no fue simplemente una noticia del espectáculo. Se convirtió en un acontecimiento cultural que estremeció a todo un país y traspasó fronteras. Su partida generó una ola de homenajes, reflexiones y emociones colectivas
que dejaron en claro que no se trataba de la desaparición de un actor cualquiera, sino de un ícono cuya huella permanecerá viva en la memoria de millones. Exploraremos cómo el mundo reaccionó ante la noticia, los homenajes que se le rindieron, las palabras de sus colegas y familiares, y la manera en que su legado artístico y humano se consolidó como eterno. El impacto inmediato en México. La mañana en que se confirmó su fallecimiento, los noticieros interrumpieron su programación habitual para dedicar espacios especiales a su memoria. En cuestión de horas, la figura de Ferrara copó titulares, entrevistas y reportajes. Los canales de televisión transmitieron maratones de sus telenovelas más famosas: Corazón Salvaje, María Isabel, Mundo de Juguete. El público, entre lágrimas, volvió a ver esas escenas que marcaron su vida. Es como si el tiempo se hubiera detenido, escribió una fan en redes sociales. El gobierno de México emitió un comunicado oficial reconociendo su contribución al arte y la cultura nacional. La Secretaría de Cultura lo calificó como un actor que supo representar la esencia del mexicano en la pantalla y que llevó nuestra identidad a rincones del mundo, donde su nombre se volvió sinónimo de talento y elegancia. Las reacciones en redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en un mar de despedidas. Actores, periodistas, escritores y, sobre todo, miles de admiradores compartieron mensajes que reflejaban tanto el dolor de la pérdida como la gratitud por lo que había dejado. Se nos fue un grande. Gracias, Juan Ferrara, por tantas emociones. No puedo creer que ya no esté. Crecí viéndolo en la televisión y hoy siento que se fue parte de mi infancia. Los verdaderos ídolos nunca mueren, se quedan en la memoria colectiva. Los hashtags @adiós Juan Ferrara y el legado eterno se convirtieron en tendencia en México y varios países de Latinoamérica. Los homenajes de sus colegas. Sus compañeros de profesión no tardaron en pronunciarse. Actores que compartieron escenario o pantalla con él lo describieron como un hombre disciplinado, apasionado y generoso. Una actriz con la que trabajó en los años 80 declaró: Juan no solo era un gran actor, era un caballero. En un mundo tan competitivo como el nuestro, él siempre se destacó por su humildad. Un joven actor de la nueva generación comentó: para nosotros, Juan Ferrara fue un referente. Queremos seguir su ejemplo, no solo por su talento, sino por la dignidad con la que ejerció esta profesión. El funeral. Un adiós entre lágrimas y aplausos. El día de su funeral, cientos de personas se reunieron para darle el último adiós. Familiares, amigos, colegas y admiradores llegaron con flores, velas y fotografías. El ambiente era solemne, pero también profundamente emotivo. Cuando el féretro fue trasladado, un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Era la manera en que la gente quería agradecerle por décadas de entrega. No hubo silencio sepulcral, sino un homenaje vivo, cargado de amor y reconocimiento. En una esquina, un grupo de fans cantaba una melodía que Ferrara solía mencionar como una de sus favoritas de la música clásica. Ese detalle convirtió la despedida en un momento profundamente simbólico. Repercusiones internacionales. La noticia también resonó en otros países. En Argentina, Colombia y Venezuela, donde sus telenovelas habían sido extremadamente populares, se organizaron programas especiales para recordar su trayectoria. En España, los medios lo describieron como un rostro inolvidable de las tardes televisivas que marcó a varias generaciones. Incluso en lugares tan lejanos como Filipinas o Turquía, donde las producciones mexicanas encontraron audiencia, se compartieron mensajes de admiración. Esto dejó en claro que el alcance de Juan Ferrara había sido verdaderamente global. Los críticos y académicos. Más allá del aspecto popular, también hubo reflexiones profundas desde el mundo académico y crítico. Profesores de cine y teatro destacaron que Ferrara había logrado lo que pocos: equilibrar el éxito comercial con la calidad artística. Algunos lo compararon con figuras del cine clásico mexicano como Pedro Armendáriz o Jorge Negrete, señalando que, aunque en un contexto distinto, Ferrara había sabido convertirse en ídolo sin perder autenticidad. Un crítico escribió: Ferrara representó la transición entre el México del melodrama tradicional y la modernidad televisiva.
Su figura es un puente cultural que no debe olvidarse. La herencia para nuevas generaciones. El legado de Ferrara no terminó con su muerte. Al contrario, comenzó a crecer. Escuelas de actuación empezaron a incluir en sus programas análisis de sus personajes y estilo interpretativo. Jóvenes actores lo ven como modelo a seguir, no solo por su técnica, sino también por su ética profesional. En plataformas digitales, sus telenovelas y películas experimentaron un resurgimiento. Millones de reproducciones en pocas semanas mostraron que su obra sigue vigente, capaz de conmover incluso a quienes no lo conocieron en vida. El recuerdo íntimo de su familia. En medio de la ola de homenajes públicos, su familia pidió respeto y discreción. Sin embargo, compartieron un mensaje conmovedor. Juan fue un hombre que amó profundamente su trabajo, pero más aún a su familia. En casa, no era la estrella que todos conocían, sino un padre, un hermano, un tío cariñoso. Nos deja un vacío inmenso, pero también el orgullo de haber compartido la vida con alguien que entregó tanto al mundo. Este mensaje recordó a todos que, detrás del ídolo, había un ser humano de carne y hueso que encontró su mayor felicidad en lo cotidiano. Un legado inmortal. El paso del tiempo no hará más que reforzar la presencia de Juan Ferrara en la memoria colectiva. Su obra seguirá siendo transmitida, analizada, reinterpretada. Sus personajes continuarán vivos en cada repetición televisiva, en cada clip compartido en redes, en cada lágrima que sus actuaciones arranquen a nuevas generaciones. La muerte lo convirtió en mito, pero su talento lo había hecho eterno mucho antes. Los últimos instantes de Juan Ferrara fueron un espejo de lo que había sido su vida. Dignos, serenos y llenos de gratitud. La reacción del mundo ante su partida confirmó que no era simplemente un actor famoso, sino un símbolo cultural, un referente humano y artístico que seguirá iluminando incluso en la ausencia. Ferrara se despidió con la misma elegancia con la que vivió. Y aunque sus fans lloraron, también celebraron el privilegio de haber compartido su tiempo en la tierra. Porque hay figuras que no mueren, solo cambian de escenario. Y Juan Ferrara, sin duda, sigue actuando, ahora en la memoria eterna de su público.